Buenos días. Para este apartado vamos a realizar la asociación de altavoces que pertenece al nivel básico. Para ello utilizaremos dos cajas acústicas DAB sub 15. Procederemos a hacer una conexión en serie y después más tarde en paralelo. Para la conexión en serie conectaremos un cable con conector XPICON en las conexiones +1 y -1. En el segundo altavoz procederemos a hacer lo mismo. Conectaremos otro XPICON en las conexiones +1 y -1. En el centro contaremos con una ficha de empalme, donde se cruzará el +1 del primer altavoz con el -1 del segundo altavoz. Y los dos cables que quedan los utilizaremos para poder medir la impedancia, con este medidor de impedancia Promax PE005. Para la conexión en paralelo se diferenciará de la conexión en serie, ya que conectaremos otro XPICON en el primer altavoz y otro XPICON en el segundo altavoz, pero aquí conectaremos todos nuestros pines. Y en el primer altavoz saldrá otro XPICON en las conexiones +1 y -1, y quedarán libres otros dos, que son los de +1 y -1, que son los que mediremos la impedancia. Más tarde procederemos a hacer lo mismo, pero en vez de utilizar nuestro medidor de impedancia PE005, vamos a utilizar un medidor de resistencia, en este caso el modelo M3900. Y con él mediremos la resistencia. El conexionado será el mismo que el anterior. Siguiendo el apartado básico, vamos a utilizar un ultracurve de la marca Behringer modelo DSP 8024. En sus salidas tendrán conectores jack que irán a la mesa de mezclas Acoustic Control MX33 mediante conectores RCA. En el canal 2 utilizaremos conectores RCA que irán a un dispositivo móvil mediante un mini jack. En la salida del máster irán hacia la etapa de potencia DAS E2, es decir, hacia sus entradas, mediante conectores jack que irán a RCA, a la mesa de mezclas. En la salida del canal B conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios y en el canal A lo conectaremos a la entrada de nuestro filtro pasivo de 2 vías. En nuestro filtro pasivo de 2 vías saldrán nuestra vía de graves que irán a nuestra ficha de empalme en la ficha de empalme +1 y -1, que proceden de nuestro XPICON, que a su vez pertenece a la caja acústica DAS PF115. Volviendo al filtro pasivo de 2 vías, saldrán nuestra vía de agudos que irán al -2 y +2 de nuestra ficha de empalme, que proceden del XPICON, que a su vez pertenecen a la caja acústica DAS PF115. Volviendo también al ultracurve, decir que sale un conector Canon que irá a nuestro filtro pasivo de 2 vías mediante 2 pinzas de cocodrilo. Para este nivel avanzado vamos a utilizar la misma configuración, salvo que vamos a utilizar además un filtro pasivo de 3 vías, que irá conectado a un filtro pasivo de 2 vías mediante pinzas de cocodrilo que irán a la entrada, que irán a otras 2 pinzas de cocodrilo del filtro pasivo de 3 vías, donde el negro pertenece a masa y el rojo pertenece a la entrada del filtro. También tendremos un conector Canon macho que pertenece al ultracurve, que tendrá también 2 pinzas de cocodrilo que irán, el negativo irá a masa y a los medios, y el positivo irá a agudos, a medios y a graves. Para este nivel básico vamos a realizar la asociación de dos cajas acústicas en paralelo y en serie. Para ello utilizaremos estas dos cajas acústicas DAS sub 15. Para realizar la resistencia en serie, lo que debemos hacer es conectar el +1 del primer altavoz con el -1 del segundo altavoz mediante una ficha de empalme.
Como podemos ver, nos da un valor cercano a los 10,8 ohmios. Para medir la resistencia en paralelo debemos conectar positivo con positivo y negativo con negativo, y como podemos ver nos da un valor cercano a los 7 ohmios, decir que la resistencia es la oposición de la bobina a la corriente continua. A continuación procederemos a medir la impedancia en serie, en la escala de 20 ohmios. Para ello debemos conectar el +1 del primer altavoz al -1 del segundo altavoz. Como podemos ver, nos da un valor cercano a los 12,5 ohmios. Por último, la impedancia en paralelo, que nos da un valor cercano a los 3,15 ohmios en la escala de 20 ohmios. Decir que la impedancia es la oposición que ejerce la bobina del altavoz al paso de la señal aplicada desde la etapa de potencia, y se mide en ohmios. En esta segunda parte de nivel básico vamos a utilizar una etapa de potencia, un filtro de 2 vías, también utilizaremos un ultracurve de la marca Behringer y finalmente utilizaremos una mesa de mezclas Acoustic Control que irá conectado a un dispositivo móvil. A continuación explicaremos su conexionado. Aquí tenemos nuestra entrada de línea de la mesa de mezclas con conector RCA que irá a la entrada del ultracurve mediante conector jack. De la salida del canal B de la mesa de mezclas irá conectada a la entrada del canal B del ultracurve con conector jack. La salida del máster de la mesa de mezclas irá a la entrada A de la etapa de potencia y la salida del máster de la mesa de mezclas irá a la entrada B de la etapa de potencia. También podemos ver que tenemos un conector Canon que irá a nuestro filtro pasivo de 2 vías mediante 2 pinzas de cocodrilo. Y podemos destacar también en este filtro de 2 vías que este cable de aquí se utilizará para poner la ficha de empalme, que es esta de aquí. Por último decir que en la salida del canal B de nuestra etapa de potencia conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios y en el canal A lo conectaremos a la entrada de nuestro filtro pasivo de 2 vías, donde luego veremos que nuestro filtro pasivo de 2 vías saldrá nuestra vía de graves, que irá a nuestra ficha de empalme +1 y -1, y que procede de nuestro speakon, y este a su vez a la caja acústica. Y también saldrá nuestra vía de agudos, al +2 y -2 de nuestra ficha de empalme, que proceden de nuestro speakon, y a su vez de la caja acústica. Aquí procedemos a explicar mejor el filtro pasivo. Aquí tenemos nuestro filtro pasivo de 2 vías, donde tenemos el outpass, el +2 y -2, conectado a la etapa de potencia en +2 y -2. Luego tenemos el +1 y -1 que van conectados a nuestra ficha de empalme en +1 y -1. Luego tenemos nuestras pinzas de cocodrilo enganchadas a un cable Canon conectado al ultracurve a la entrada derecha. En esta instalación vamos a comprobar la función de separación de frecuencias que realiza el filtro pasivo de 2 vías. En el canal derecho de la etapa de potencia hemos puesto una resistencia de 8,2 ohmios para no dejarla sin carga y así simular un altavoz. Mediante este teléfono móvil estamos enviando sonido a la mesa de mezclas por el canal 1. Primero deberemos ajustar el PFL para que quede en torno a 0 mediante el potenciómetro de ganancia. Una vez ajustado, le enviamos el sonido al máster y este lo ajustamos para que quede también en torno a 0. Y ahora le enviamos el sonido a la etapa de potencia. Una vez en la etapa de potencia, le enviamos el sonido al filtro pasivo por el canal derecho, debido a que el filtro pasivo recibe ya la señal amplificada, divide sus frecuencias y por último envía la señal a los altavoces. A continuación vamos a comprobarlo. Le damos al botón Setup para entrar en su configuración. Vemos los siguientes parámetros. Hemos puesto en la salida del canal que es el derecho, right. En la ganancia hemos configurado para que sea manual, poniendo ganancia de línea de 32 decibelios.
La salida está configurada como ruido rosa y podemos apreciar un nivel de menos 30 decibelios, el cual el máximo sería 0. Pero para que no sature, este valor está muy bien. Le damos a RTA para salir de la configuración. Lo que vamos a hacer ahora es levantar el corte de la mesa de mezclas y subir la tapa de potencia para obtener el ruido rosa. Ajustaremos el PFL y el máster de la mesa de mezclas y en el filtro hemos cogido la señal de agudos, conectando las pinzas de cocodrilo en OutDriver +2 y -2. Esta señal, como podemos ver, tiene una frecuencia de corte de 2,5 kHz. A continuación vamos a puentear el filtro de 2 vías con el filtro de 3 vías. Con el negativo conectado a E y el positivo conectado a W, podemos observar la vía de graves con una frecuencia de corte en torno a los 1,2 kHz. A continuación medimos los medios dejando el negativo en E y el positivo en M de medios. Subimos el volumen de la etapa y observamos la vía de medios. Y a continuación, para los agudos, lo ponemos en H. Subimos la etapa, vemos cómo el filtro deja pasar los medios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.